El expresidente Alberto Fujimori nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta, en el centro del debate político, tras la aprobación de su pensión vitalicia. ¿Tiene derecho o no a recibirla? Vamos a analizarlo hoy aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa. Y sí, ya está con nosotros el doctor Antonio Maldonado, ex procurador ad hoc del caso Fujimori Montesinos. Doctor Maldonado, bienvenido a RPP. Buenas noches, gracias por su amable invitación, señor Rodríguez. Gracias, doctor Maldonado. Primero, legalmente, ¿el expresidente Alberto Fujimori tiene derecho o no a recibir una pensión vitalicia considerando el escenario en el que salió de la presidencia de la República? Sí, mire, hay una norma que regula, por lo menos es lo que se conoce hasta el momento, esta situación, que es la ley 26.519, que fue irónicamente promulgada durante el gobierno del señor Fujimori, que establece dos reglas. La primera, que la pensión se puede otorgar siempre y cuando la persona, el expresidente quiero decir, haya ejercido su presidencia, su mandato en forma constitucional, es decir, se refiere a un expresidente constitucional, ergo un presidente que se hubiera comportado de acuerdo a los cánones democráticos. Y la segunda regla establece la posibilidad de la pensión siempre y cuando no hubiera sido condenado en primera instancia. En cuanto a la primera regla, bueno, es de público conocimiento que el señor Fujimori, motu proprio, nadie lo obligó, nadie le puso una pistola en la cabeza, el 5 de abril de 1992 decidió hacer un autogolpe de Estado. Tan cierto es este hecho que, bueno, inmediatamente su presidente del Consejo de Ministros, de manera muy digna y cabal, el doctor Alfonso de los Heros, presentó su renuncia. Y bueno, sobre eso ya hay evidencia de todo tipo, ¿verdad? Claro. Tanto histórica como judicial. Y la segunda regla, pues también es perfectamente constatable. No solo el señor Fujimori fue condenado en primera instancia, sino que ha sufrido varias condenas, varias sentencias de carácter condenatorio en el ámbito penal, tanto en casos de violaciones graves de derechos humanos como en casos de corrupción. De tal manera que ahí hay un primer problema, me parece. Claro, recordemos que en el 2009, ¿no?, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, ya sabemos por qué delitos, pero Eduardo Salguana, el actual titular de la mesa directiva del Congreso, ha dicho que, en pocas palabras, ¿no?, como el exmandatario Fujimori fue indultado, tiene derecho a recibir su pensión vitalicia. Entonces, ¿el indulto borra la pena legalmente? Mire, fíjese, lo que pasa es que cualquier análisis jurídico estrictamente limitado, en este caso a lo que establece el artículo 89 del Código Penal sobre las características del indulto, y que no hace parte de un análisis más sistemático, integral, nos presenta escenarios limitados. Es decir, en efecto, el indulto elimina la pena, la amnistía elimina el hecho y la pena. Pero aún asumiendo que el indulto hubiera sido otorgado de manera correcta, cosa que yo cuestiono, el indulto, en primer lugar, no tiene validez ni efecto legal alguno cuando se trata de una sentencia en casos de violaciones de derechos humanos. Sobre esto hay pacífica jurisprudencia internacional. Las leyes de obediencia debida, punto final. La propia ley que dio Fujimori en su gobierno de amnistía fue cuestionada. Por tanto, el indulto tiene esa limitación grande y eso está relacionado con el tema de las reparaciones de las víctimas en casos de derechos humanos. De tal manera que me parece que, aún asumiendo que el indulto, decíamos, es legal y tiene o puede tener efectos favorables al expresidente, al señor Fujimori, yo creo que hay cuestionamientos también que no solo se limitan al ámbito judicial, sino también de otra naturaleza. Es decir, ¿qué tipo de paradigma republicano queremos construir dándole una pensión vitalicia a una persona que organizó una maquinaria de poder criminal dentro del Estado, que perpetró graves delitos, que básicamente recurrió a cualquier medio para lograr sus fines?
De eso no se trata una república y menos un Estado de Derecho. Entonces yo creo que la postura del otorgamiento de la pensión vitalicia al presidente, así como otras pretensiones del señor Fujimori para alcanzar nuevamente puestos en la República, yo creo que es un poco débil. Ahora, ¿el Congreso debe anular la pensión vitalicia al exmandatario Alberto Fujimori? Mire, la verdad es que la decisión adoptada por el Departamento de Recursos Humanos del Congreso es una decisión que carece de toda coherencia lógica. Es una decisión administrativa que hace agua por todo lado. Para usted, entonces, Alberto Fujimori no debe percibir esa pensión vitalicia. Desde mi punto de vista, no. Y fíjese, yo creo que dado que el Congreso, a pesar de que el presidente actual del Congreso ha actuado como Poncio Pilatos, ha tratado de alejarse de esta decisión administrativa diciendo que él no tiene responsabilidad alguna, yo creo que dado que el Congreso ha permitido este entuerto, pues debe desfacer el entuerto y debe resolverlo. Ahora, llama la atención lo que usted menciona, doctor Maldonado. Claro, Eduardo Salguana, actual titular de la mesa directiva del Congreso, presidente, ¿no?, de la mesa directiva del Congreso, claro, dice que Alejandro Soto, su antecesor, fue quien encaminó, ¿no?, la aprobación de esta pensión vitalicia. Pero Alejandro Soto ha dicho que no, los dos están lavando las manos de una u otra manera. Sí, mire, eso es lo más deleznable, ¿no? Es lo más deleznable porque, en fin de cuentas, yo creo que hay que asumir con transparencia y con valentía las decisiones que uno toma. Ahora, hay decisiones por acción y también decisiones que uno permite que ocurran, en este caso, por omisión. En este caso, si este entuerto fue iniciado con el señor Soto y está perfeccionándose con el señor Salguana, bueno, yo creo que el señor Salguana también tiene una responsabilidad por no haber realizado las acciones dirigidas a impedir esa grave irregularidad administrativa, que además, por lo que se está revelando estos días, parece ser que tiene connotaciones también de carácter antijurídico penal, de ser un presunto delito o varios delitos que se habrían realizado y que deben ser investigados. ¿Y de qué delitos estaríamos hablando, doctor Maldonado, en este caso específico de la pensión vitalicia? Mire, esos contubernios y estos arreglos bajo la mesa y que se traducen finalmente en una decisión de Estado a favor en este caso del señor Fujimori, pues podrían revelar conductas que se subsumen dentro de las figuras del tráfico de influencias, dentro de las figuras de la negociación incompatible, dentro de la figura del patrocinio ilegal. Eso es algo que el Ministerio Público debería analizar, pero en todo caso lo que hay hasta el momento en que usted y yo conversamos sobre esto, sobre la mesa, es un hecho por lo menos irregular de carácter administrativo y que por lo que se va revelando, creo que es un hecho que tiene connotaciones de noticia criminal, de noticia crímenes y que por tanto debería investigarse, me parece, por lo menos en sede preliminar, de fase preliminar, ¿no? Lo que se ha revelado también a través de investigaciones periodísticas es que personajes muy allegados a Alianza para el Progreso, APP, partido, por cierto, del actual presidente del Congreso de la República, habrían sido los responsables de aprobar finalmente esta pensión vitalicia. Claro está, ellos también han terminado por lavarse las manos, ¿no? Han dicho, no me acuerdo, si lo vi, no me acuerdo, así como la canción. En fin, ¿cómo tomar todo eso? Mire, es parte del patrón que hemos venimos observando día a día y que viene siendo cada día más grave desde hace unos años en adelante. Es este quid pro quo, ¿no? Este intercambio de favores donde la verdad dirigentes políticos que en realidad dejan de tener o no tienen la altura para hacerlo, creen que esto se puede resolver, es decir, los espacios políticos que ganan se pueden obtener de esa manera. Cuando volvemos al punto por el cual cuestionamos al señor Fujimori, es decir, en una democracia el fin no justifica los medios. Y este es el quid de la cuestión. Y yo creo que lamentablemente el modelo que instauró el señor Fujimori el 5 de abril de 1992
continúa repitiéndose todos los días en el Perú con grave deterioro de las instituciones y sobre todo de los ciudadanos, ¿no? Claro, ahora, con el antecedente de Alberto Fujimori, el expresidente Pedro Castillo también podría recibir una pensión. Fue rechazada a inicios de este año en el Congreso, pero la posibilidad continúa estando ahí. Sí, mire, el principio de igual razón e igual derecho que ha sido invocado por los defensores de Castillo, creo que tampoco aplica porque... ¿Por qué? Bueno, tenemos el caso de un señor que no logró consumar su golpe de Estado, pero sí hubo una tentativa de hacerlo. Claro. Y una persona además también, en este caso aún no hay condenas por corrupción, pero hay serios indicios de su involucramiento en casos de corrupción. De tal manera que volvemos al punto de origen, ¿no? ¿Cuál es el paradigma que queremos construir? Le vamos, por supuesto... Hay presidentes que se han desempeñado con honor y con dignidad y han muerto pobres. Y de esto hay algunos ejemplos recientes. El caso del presidente Fernando Belaúnde es uno de ellos. Pero hay otros que no. Entonces, yo creo que si premiamos a quien perpetró graves delitos o intentó consumarlos, con una pensión vitalicia siendo presidente de la República, es decir, la más alta magistratura, de la que se espera mucho en el Perú, dados los graves problemas que tenemos como sociedad, etcétera, yo creo que pues sería un pésimo mensaje, ¿no? Es decir, me parece que no solo sería un pésimo mensaje dentro del Perú, sería un pésimo mensaje del Perú hacia afuera, porque hoy día estamos condenando las actuaciones de Maduro, por supuesto, un usurpador del poder, pero tenemos que ser coherentes, yo creo, porque Maduro realiza de diferente manera y en otro espacio y tiempo histórico, como dicen en el APRA, conductas que realmente acá también ciertos personajes, como desde mi opinión lo hizo Fujimori y lo hizo el señor Castillo, pretendieron realizar. El pueblo peruano lo impidió, pero en fin, yo creo que hay que ser coherentes y me parece que el principio de coherencia es el que debe ser tomado en cuenta o por lo menos considerado seriamente. El canciller en su intervención en la OEA, que yo respaldo, más allá de los errores de forma... Hablamos del tema de Venezuela. El tema de Venezuela, dijo que planteó un dilema importantísimo, ¿no? Que es un dilema shakespeariano, ¿no? El ser o no ser. O se es demócrata o no se es demócrata. Entonces yo creo que no podemos ser demócratas hacia afuera y no ser demócratas hacia adentro. Y yo creo que las aspiraciones del sector fujimorista, de darle pensión a su líder, sus aspiraciones de ser candidato presidencial, etcétera, riñen completamente con una perspectiva de una nación reconciliada, de una nación integrada a conceptos morales y sobre todo apegada al Estado de Derecho, porque no hemos hablado de esto, pero hay una serie de impedimentos que serían un obstáculo, ya no solo hablando de la pensión vitalicia para el expresidente Fujimori, sino para sus aspiraciones políticas. Y yo creo que estos tres elementos, el elemento moral, el elemento político y el elemento jurídico, son elementos que deben estar presentes, no solo para quienes criticamos a este sector, sino yo creo que deberían estar presentes en ellos mismos, deberían nacer de ellos y no plantear propuestas como esas de la pensión vitalicia u otras parecidas que solamente polarizan a un país que necesita el diálogo y la unión más que nunca, ¿no? Claro, porque estamos hablando de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori, cuando hace poco la misma Keiko Fujimori anunció que será su padre el candidato presidencial, ¿no?, de Fuerza Popular. Sí. Ahora, legalmente, ¿puede o no puede postular Alberto Fujimori a la presidencia? Mire, hay varios problemas, como lo estamos conversando con usted, y yo creo que se resumen en tres ámbitos. En el ámbito moral, no creo que es una buena idea que sea presentado como candidato a la presidencia una persona que comprobadamente recurrió a cualquier medio para lograr los fines que consideró en ese momento debía satisfacer. En segundo lugar, no me parece que es buena idea, derivada de ese aspecto moral, que una persona que polariza al país se presente en un escenario sabiendo lo que puede esto, las consecuencias que puede esto traer. Y el ejemplo nuevamente lo vemos en Venezuela, lo vemos en Haití, escenarios deteriorados totalmente
la situación en Venezuela es gravísima el día de hoy, en el momento en que usted y yo hablamos. Claro. Estos escenarios pueden producirse en el Perú si irresponsablemente un sector político, apoyado por otros, postulan la presidencia de una persona controvertida como es el señor Fujimori. Y el tercer ámbito es el ámbito legal. Y acá hay varios problemas. En primer lugar, una reforma constitucional, el artículo 34A, que establece el impedimento para personas que hayan sido funcionarios, expresidentes que hayan sido condenados en primera instancia. Fujimori supera este estándar ampliamente. El escenario de las implicancias para su rehabilitación penal por el hecho de no haber pagado la reparación civil. No hay posibilidad de rehabilitación penal en el marco del vigente artículo 69 del Código Penal con sus modificatorias. Y adicionalmente, como si esto fuera poco, hay una norma en el Código, en la Ley Orgánica de Justicia Electoral, en la Ley Orgánica Electoral, el artículo también modificado 107J, que establece que no pueden postular las personas que hubieran sido condenadas aun cuando hubieran sido rehabilitadas. Pero el tema de la reparación civil es mucho más complicado que el pago, que está representado por el hecho del pago de los 57 millones de soles que debe. Y es porque, nuevamente, una dimensión exclusivamente tradicional enfocada en lo penal obvia aspectos mucho más complejos de la reparación, civil, que vienen de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, donde el concepto es mucho más amplio. Y todavía ese aspecto, bajo el concepto de lo que se llama reparación integral, no ha sido satisfecho. Por eso, quienes consideran que, bueno, esto podría resolverse si Fujimori logra pagar los 57 millones de soles, por ahí más o menos, de reparación civil, el tema se resuelve, yo creo que están equivocados, porque todavía faltaría satisfacer los elementos establecidos en las sentencias de la Corte, uno de los cuales se refiere a una obligación para el Estado peruano, que es la obligación conocida como la garantía de no repetición. Y todo esto que se hace, la pensión vitalicia a favor de Fujimori, su postulación, eventual postulación a la presidencia de la República, la reforma, la contrarreforma a la ley sobre el principio de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, etcétera, solo hacen apuntar que el Estado peruano está lejos, pero muy lejos, de satisfacer la garantía de no repetición. Y esto hace mucho más complejo el tema de la reparación, mucho más complejo que el pago de los 57 millones de soles de los que estamos refiriendo. Para finalizar, doctor Maldonado, en el Congreso se han presentado hasta 12 proyectos de ley para regular el tema de la pensión vitalicia. No hablemos solo de Fujimori o de Castillo. Sin embargo, estos proyectos no han avanzado. ¿Qué debería cambiar en cuanto a la pensión vitalicia para los expresidentes? Mire, cualquier regulación normativa desde el Congreso de la pensión vitalicia para los expresidentes, derecho que yo apoyo, que yo considero que sí corresponde, porque hay presidentes, reitero, que han servido al país con honor. Y todavía tenemos la esperanza de que, más allá de lamentables ejemplos de presidentes que han traicionado la integridad del Estado, sigan existiendo presidentes que servirán al país con honor, hombres o mujeres. Pero más allá de eso, yo creo que esta regulación debería ser hecha con un enfoque integral, porque esta ley 26.519 finalmente fue promulgada en un contexto de dictadura, no toma los elementos que aportan el contexto histórico desde la recuperación de la democracia a la fecha. Fue promulgada por el mismo expresidente Alberto Fujimori, paradójicamente. Exactamente, pero como digo, en un contexto político no democrático. Por lo tanto, desde la recuperación de la democracia hay, creo yo, muchas lecciones que incorporar a una ley de esa naturaleza. En principio, que establezca un estándar mínimo, es decir, no pueden ser beneficiados por una pensión vitalicia quienes hayan sido protagonistas o intentado golpes de Estado, quienes hayan sido condenados por violaciones de derechos humanos, por graves casos de corrupción, etcétera. Con lo cual, la lista de los nombres que estarían impedidos de recibir esta pensión, pues ya la conocemos, pues fácil de deducirla, ¿no? Muy bien, doctor Maldonado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. El doctor Antonio Maldonado, ex procurador ad hoc del caso Fujimori Montesinos, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos para analizar por qué
que los peruanos se están alejando de la política. Un último trabajo estadístico señala que al menos el 70% de peruanos a nivel nacional no quiere saber nada de política, y esto en un año ya preelectoral. ¿Qué está pasando? Lo analizaremos con el doctor Víctor Andrés García Belaúnde, ex parlamentario. Todo eso y más aquí en Las Cosas Como Son.